Buenas tardes, bienvenidos. El orden es la inauguración de la exposición, que ahora después la podéis ver más tranquilamente, y si no tenéis todo el mes de junio para venir a verla, y hace un repaso por la vida de Carmen Amaya, sin duda la más genial bailadora de la historia de la danza. Ya no digo del baile flamenco, sino de la danza en general. El recurso, porque todo está enlazado, el recurso es Carmen Amaya y el garrotín. Gracias, y le paso la palabra a nuestra teniente alcalde de Cultura, Rocío. Muchas gracias por estar aquí. Las personas de Cornellá, no sé si lo tenemos en cuenta, y es que hay una plaza en Cornellá que se llama Plaza Carmen Amaya, que demuestra justamente esa alma flamenca y también esa tradición que ha llevado al Festival de Arte Flamenco de Cataluña en Cornellá, y a todas sus peñas y a toda esta gente que llegó del sur a ocupar y a vivir y a conformar la ciudad de Cornellá, dejar un sello con nombre de mujer, de una gran mujer como fue Carmen Amaya. ¿Quién tiene el sombrero cálida? Pues empiezan a cantar y en el estribillo le pasa el sombrero a otro y aquí. Animaron a llevar el compás. Ya al garrotín, al garrotrán de la vera de San Juan. Ya al garrotín, al garrotrán de la vera de San Juan. Venimos con alegría a la biblioteca central, que Paco nos ha invitado para cantar el bailar. Al garrotín, al garrotrán de la vera de San Juan. Al garrotín, al garrotrán de la vera de San Juan.